¿Y cómo se atreve a llamar a un medio de comunicación y decir que un combustible tenía 11 años? Pero se está poniendo loco sin que revisaran eso. O que las baterías eran inservibles. ¿Dónde está la etapa de mantenimiento que hay que dar? Bien, esas son de las cosas en este país que no se pueden permitir. El país mejor equipado a nivel de aeronaves, de submarinos, de portaaviones, de misiles, en fin, en términos balísticos, el país más preparado es el imperio norteamericano. Estados Unidos, las últimas 4 guerras que se conocen de Estados Unidos, del ejército poderoso, el más moderno, el más poderoso del mundo, las últimas 4 guerras, entró a Vietnam, lo sacaron a patadas. Más de 500,000 de muertos, soldados muertos, llegaron en ataúdes. Cuando eso llegó a las ciudades de Nueva York, de Washington, de Chicago, de todos los estados norteamericanos, el pueblo norteamericano entró en pánico por la cantidad de soldados americanos que fueron asesinados y ajusticiados cuando intentaron penetrar e invadir Vietnam. Mis amigos, aquí estamos una vez más para presentarles un nuevo capítulo de En Contexto. Hoy con la presencia de Humberto Zaera. William está aquí para ocupar la posición del padre, pero él no es padre, él es William Correa. Así es. Que no es el padre Marino, ¿verdad? Padre de familia. Padre Marino los jueves se ausenta. Pero el padre Marino no terminó la maestría esa. ¿Sigue así? Creo que continúa por un largo periodo más, parece. Ya. Parece. Es un hombre conservador. Es un hombre conservador. Pero yo puedo hacer el papel de Marino, del padre. ¿De padre? Sí. No. De 12 muchachos. Y a mi izquierda, un hombre de izquierda, mi compadre Freddy Aguas Vivas. Yo sé rezar. Mi compadre es un hombre que juega diferentes papeles porque él dice que estaría en condiciones de hacer el papel del padre Marino, pero lo dudo mucho, Humberto. No, Judas se atrevió también. Porque el padre es un hombre, también. el padre es un hombre reposado. Judas fue un poco más. tranquilo. Judas fue más prudente ni Judas se atrevió tanto. Ni Judas. No. Compadre, le han dicho usted más que Judas. ¿Cómo va a ser, compadre? No, lo que pasa es que ya Marino tiene la mesa floja y de ese lado se ha mandado arreglar 2 veces. A Marino. El hombre cuando habla. Sí. Puede romper el facitor, ¿no? No, pero fácilmente. yo puedo hacer el papel de Marino, claro que sí, de un padre pero bueno, sensato. Aquí estamos en contexto, ¿verdad? Así el es. Programa de la noche, visto en toda América Latina y todos los hispanos de Estados Unidos y de Europa están atentos a este programa. Pero es bueno recordar que este programa que se hace de noche, al día siguiente se convierte en el podcast, pero no en cualquier podcast. Se ha convertido en el toque de queda de la familia dominicana, a nivel nacional como internacional. Y esto de verdad que nos llena de orgullo. Y ese orgullo es gracias a ustedes que están ahí cada día con nosotros, noche tras noche, día tras día, siguiendo de verdad nuestro espacio. Gracias por los comentarios, gracias por el club de fan que tiene el amigo Freddy Aguas Vivas, los izquierdosos, ¿verdad? Gracias a todas las personas que le mandan siempre saludos a nuestro líder y guía, el doctor Ismael Reyes Cruz. Gracias a las personas que también nos escriben a diario y a todo el elenco de este espacio. Me hace falta. De verdad que muchísimas gracias. El ingeniero Héctor me hace falta. Sí, han dicho 2 o 3 que dónde está Héctor. Está peleando aquí. Pero Héctor está. Dígale dónde está Héctor para que lo busquen. Claro que sí. En vez de en la noche. En las mañanas. De 10, controlando las mañanas está Héctor. De 10 a 12 del día. Óiganme bien. Así es. Este espacio, con tan solo 2 semanas, es increíble. ¿Cuál espacio? Controlando las mañanas. No. El espacio controlando las mañanas. Bueno. Los dos. El espacio, no, pues nosotros somos una realidad. En contexto es una realidad. Ya un programa que el pueblo dominicano lo pide, lo exige y está pendiente. Ahora, controlando las mañanas, que es un espacio que está en una nueva temporada, debo decirle que esta nueva temporada ha causado sensación todas las mañanas. De 10 a 12 de la mañana está la gente ahí pegadito, viendo, controlando las mañanas, y es que la parrilla de Su Mundo TV no tiene desperdicio. ¿Quiénes están en la mañana de 10 a 12 aquí? Miren, de 10 a 12 está Prida Suero, que es que encabeza ese programazo de Controlando las Mañanas. Coordina el equipo de periodistas. Así es, de estrellas. Además, el hermano y amigo Héctor Vázquez. Además de Héctor Vázquez,
está el amigo Delvis Santos y nada más y nada menos que Aneudis Ramírez. De verdad que un equipazo, todos estrellas que han concitado la atención del pueblo dominicano. ¿Sabe cuál es el problema con Héctor en la mañana ahora? ¿Cuál es? Que aquí peleaba con uno solo, pero ahí tienes que pelear con 3. Así es, Héctor tiene su posición y hay que respetarla, pero vamos a aprovechar brevemente a usted. A usted que aún no nos sigue en redes sociales, este es el momento. Tome su teléfono celular, entre ahora mismo a YouTube, Instagram, TikTok, X, en fin, a cualquier de sus redes sociales que sea de su preferencia y escriba Su Mundo TV. ¿Ya lo hizo? No, hágalo ahora. Exacto, así mismo es. Su Mundo TV, dele a seguir. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, dele like y comente, que eso para nosotros es muy, muy importante. Bueno, llegó el tiempo entonces de ver el periódico digital de este multimedios. Así es. Su Mundo Digital. El periódico que recoge las noticias nacionales e internacionales de los 5 continentes. No de los 5 puntos cardinales, sino de los 5 continentes. Vamos a ver, en ausencia del padre Marino, le corresponde los jueves entonces. Maduro es un mandatario tan avesado y tan ¿Quién? Progresista, Maduro. Pero ¿quién está hablando de Maduro? Ya ha logrado crear un nuevo punto cardinal. De 4 ya tenemos 5 puntos cardinales. Si lo dejan llevar eso es progreso, eso es avance. Maduro es tan bruto. El cartel lo tiene loco. Maduro es tan bruto que en uno de sus discursos fue él quien dijo: mi voz se escucha en los 5 puntos cardinales. Sí, no, y multiplicó los penes en vez de los panes. ¿Cómo es? Y dijo que la multiplicación, que Jesús hizo la multiplicación de los penes. Y fue real en una cadena. Sí, pero, ¿verdad? Sí, es la realidad. ¿Y dijo eso él? Sí, ¿Pero que multiplicó qué? Los penes. Bien, vamos a las globales. Vamos a las globales. Hoy en la portada de globales, a ver los titulares. Donde decimos, no la verdad, porque la verdad la dice cualquiera. Sí. Donde decimos toda, absolutamente toda la verdad. Como decía José Martí, que lo importante no era decir la verdad, lo importante era decir toda la verdad. Así mismo es. En las globales tenemos hoy que Rusia está dispuesta a crear un diálogo con Estados Unidos ante las acusaciones de pruebas nucleares secretas. Un tema bien delicado, que sería bueno, doctor, por su sapiencia, por su capacidad y su conocimiento en este tipo de temas, que sea usted quien aperture el comentario inicial de este tema tan controversial, donde Rusia está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, o sea, con Donald Trump, por acusaciones de pruebas nucleares secretas. Mira, yo voy a hacer un comentario sobre el tema y después quiero que vengamos sobre las noticias de portada que están debajo de las globales para ver estos 3 conceptos que están ahí. Abinader garantiza estabilidad de precios durante la temporada navideña en todo el país. Y la gracia navideña, que lo anunció Yayo San Lobatón, será superior a los $5,000 desde el 1 de diciembre y concluirá el 15 de enero. Y Omar Fernández identifica los recursos para indexación y además reta al gobierno a cumplir la ley. Controversial ha sido el senador Omar Fernández, pero con todas las pruebas en la mano. Vamos a ver en detalle entonces en un ratito. Gracias, señor director. Si quiere puede dejarnos platicar. Perfecto. Ahí está el periódico a la izquierda. Mire, yo quiero decir que es inteligente por parte de Rusia y de su mandatario Vladimir Putin, amigo personal de mi compadre Freddy Aguasvivas. Aunque hay que aclarar que Putin no es militante. Putin no es militante comunista, pero sí es defensor y amigo de los comunistas, como es el caso de Xi Jinping, el líder del partido chino, de la China continental. Es amigo y defensor del régimen decadente de la hermana República de Cuba, un régimen comunista que ha deprimido, empobrecido
a esa gran nación de las Antillas Mayores del Mar Caribe, que es Cuba, y también es defensor de Maduro, como también es defensor de Nicaragua. Pero hay que decir en beneficio de Putin que es un hombre muy hábil, un hombre muy inteligente, que ha tratado de prestigiar a la Unión Soviética intentando devolverle una grandeza que tuvo Rusia cuando fue el segundo imperio más importante después de los Estados Unidos, pero que tristemente ha sido ya desplazado por China en materia económica, en materia militar solo supera a China en materia de bombas atómicas, como lo vimos hace apenas unos días, pero ya su ejército queda demasiado degradado. Y en un gesto de humildad hemos visto que Putin le ha dado paso a Xi Jinping reconociendo la grandeza de China. Ahora bien, frente al verbo enérgico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pienso que es importante la actitud que asume Vladimir Putin de tratar de conciliar cuando ha sido denunciado como un Estado que ha violado los acuerdos nucleares, puesto que él se ha atrevido a hacer pruebas nucleares tanto en el mar como en la tierra en diferentes momentos, probando armas que implican la continuidad de la proliferación de las armas nucleares cuando hay un acuerdo que lo que hace es limitar que las armas nucleares continúen en aumento. Veíamos nosotros que entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobrepasan las 9.000 armas nucleares, cuando realmente para que acabemos a este mundo bastaría que tiremos un par de bombas nucleares en cada uno de los continentes para que el mundo desaparezca. Y como decíamos nosotros, la guerra nuclear no es una opción. ¿Por qué no es una opción la guerra nuclear? Porque el que dispare la primera bomba atómica puede estar plenamente seguro que morirá primero a quien él se la lanzó, pero que él morirá de segundo cuando le contesten a él ese lanzamiento. Por tanto, yo felicito a Putin para que pueda entrar en conversaciones con los Estados Unidos y ojalá que la paz pueda ser la prevalencia en el mundo y no el conflicto como ocurre en este momento. No sé qué piensa Freddy Aguas Vivas al respecto, pero estoy convencido que va a defender a Putin. Adelante, mi querido compadre. Y perdóneme el juicio de valor. ¿Y qué usted come que adivina, compadre? Porque usted adivinó. Conocerlo usted. Mira, hablar de imperio en decadencia y retrógrado y... Con respecto a Rusia. Con respecto a Rusia es un desacierto, cuando mínimo. Muchas gracias. Un país que está... Digo, gracias por el piropo. Un país que está... Que le dije gracias por el piropo. De nada. Dígame por lo menos de nada. Dije gracias por el piropo. Para no decirle por el insulto que me ha hecho, mi querido compadre. Gracias. De nada. De nada. No, lo que pasa es que es tener la vista corta. Porque Rusia, precisamente... Usted hablaba del poderío nuclear y de cómo las naciones van adquiriendo categoría. Estados Unidos es el que viene perdiendo. Estados Unidos viene siendo... Señores, yo les voy a narrar el ejército más poderoso del mundo, el más moderno, el más... de Estados Unidos. Y va lo mismo otra vez de nuevo. El de Estados Unidos, ¿no? Te hablo del más moderno, sí. del más poderoso. Sí, pero el más poderoso, el de Estados Unidos. Exacto. Sarcásticamente. Sarcásticamente. ¿Qué pasa? Que en los años 70 se metió con 300.000 soldados, que luego llegó a 500.000 soldados en Vietnam y lo sacaron a patadas. Viento en polvo. Mira ahí en pantalla cómo fue evolucionando la cantidad de armas. Estamos cumpliendo en pantalla el señor director Fajao ahí. Está muy bien. Estados Unidos
Las últimas 4 guerras que se conocen de Estados Unidos, del ejército poderoso, el más moderno, el más poderoso del mundo, las últimas 4 guerras, entró a Vietnam, lo sacaron a patadas. Más de 500,000 de muertos, soldados muertos, llegaron en ataúdes. Cuando eso llegó a las ciudades de Nueva York, de Washington, de Chicago, de todos los estados norteamericanos, el pueblo norteamericano entró en pánico por la cantidad de soldados americanos que fueron asesinados y ajusticiados cuando intentaron penetrar e invadir Vietnam. Y no pudieron con Laos ni con Camboya. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos se va a Afganistán y en Estados Unidos, peleando en Afganistán, lo batieron y tuvieron que salir. Los talibanes entraron como Pedro por su casa a las ciudades, a tomar Kabul y a tomar todas las ciudades, porque los Estados Unidos salieron huyendo, dejando, señores, más de 500,000 millones en armamentos sofisticados, porque ni las armas pudieron retirar. Estados Unidos intentó meterse en Siria y en Siria también le fue mal. Estados Unidos, de las 4 últimas guerras, la única que ha ganado a Noriega en Panamá, un soldadito con 7,000 hombres, le metieron 42,000 marines y sacaron preso a Noriega. La única guerra que ha ganado, la ganó Noriega, que tenía como arma poderosísima y moderna un machete, un sable que cogió de una estatua ahí. Entonces, ¿de qué ejército del diablo tú me hablas? De que es poderoso, que es moderno. Si no ha ganado una sola batalla. No ha ganado una sola batalla. Si yo anduviera con cuarto hoy, pero hoy no puedo. El compadre perdería 200 pesos más. Porque le ha puesto 200 pesos. Para que me diga una sola batalla, una sola guerra que haya ganado el ejército de Estados Unidos. ¡Una! Le falta. Aparte de la de Panamá. Le falta una comparación. ¿Cuál sería la? Tiene que hablar también de la guerra que tiene Rusia con Ucrania hace 3 años, que iba a ganar en 24 horas y lleva 3 años. Bueno, pero está... No, para que... 3 años y no, perdiendo. Es correcto. Óigame, 3 años pero Estados Unidos, a través de la OTAN y Estados Unidos, han perdido la guerra de Ucrania. También, okay, porque ya Rusia tiene más del 20-25% del territorio ocupado. Okay. Los 4 grandes provincias y departamentos que hacían frontera con Rusia han sido conquistadas las 4. Okay. Y van para Odessa y van para Zaporilla, porque van a arrasar y los Estados Unidos no han podido hacer ni pío, ni la OTAN tampoco. Las últimas y palabras. Se han metido ahí con todas las armas que han metido y los asesores norteamericanos y los mercenarios que han comprado y no han podido correr. Las últimas palabras de Putin últimas palabras de Putin fue en My Poster Yalis. Estamos perdidos. En ruso, estamos perdidos. Ajá. Y él sabe que están perdidos porque no han podido con una guerra de 2 meses que los tiene al borde de la locura. La población rusa, mi querido estimado televidente, amigo Freddy Aguasvivas, la población rusa está en pánico porque ha quedado demostrado que el presidente Vladimir Putin no ha podido controlar, como lo decía tal cual nuestro compañero panelista William Correa, en una guerra que estimó en 3 meses liquidarla y dejar listo ya fuera de combate al presidente ucraniano. Se le ha convertido en 3 años, de 3 meses, en 3 años, y sigue contando porque cada día está mucho más debilitado. Y en armamentos, en tanques y en todo, Rusia ha quedado muy mal parada porque en muchas ocasiones ni siquiera ha podido arrancar ese armamento del cual dicen tener y poseer. Lo único que sí hay que respetar de Rusia es el armamento nuclear, por eso ese acercamiento con Donald Trump, porque siente que tiene una desventaja absoluta frente al imperio más poderoso del mundo. Mira. Duélale a quien le duela, que es los Estados Unidos de Norteamérica, William. Una precisión, William, antes de que entre. Sí. Porque mi compadre, su papel en esta mesa democrática es exponer sus criterios, sus puntos de vista, ¿verdad? Aunque estén equivocados. Que nosotros tenemos que respetar, aunque él esté equivocado. Compadre, después eso lo dijo William. No fui yo. Qué amigo me está. Entonces, mi compadre olvidó que cuando Putin
dice lo que ha dicho en el título del periódico, que llama a platicar, es porque hace unos días Putin le mandó un mensajito, Trump le mandó un mensajito a Putin y a Rusia. Y cuando ese mensajito se lo manda, vamos a verlo, este videíto que el diseñador director tiene ahí, que me están diciendo que nos quieren dar un apoyito para que usted entre a su comentario. Sí. Son 2 videos, me dice el que hay. Vamos a ver el primero y después del primero entra usted al comentario y entonces automáticamente vamos al segundo video para yo hacer una recapitulación. Claro que sí. En tal sentido. Porque a mi compadre yo le he dicho que no se puede negar la potencia en el pasado que tuvo Rusia, pero que hoy como potencia está ocupando un tercer lugar. No le estamos negando que no tenga potencia, sino que está en un tercer lugar. Ahora, Putin reacciona, miren frente a qué. Adelante, señor director, para que William venga con su comentario. Rusia lanzó este lunes 4 de agosto una dura advertencia a Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump anunciara que enviaría 2 submarinos nucleares como respuesta a una supuesta amenaza de Rusia tras las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien afirmó que el ultimátum del republicano para que acabe la guerra en Ucrania son un paso para el conflicto nuclear. Fíjese, William, Peskov, que es el ministro de Interiores de Rusia, es el que le dice a Trump: recuerde usted que en una guerra nuclear no hay vencidos ni vencedores. Lo que decíamos hace un rato nosotros, compadre. Sí. O sea, que el hecho de que tenga yo más o menos bombas nucleares no es un éxito ni es un triunfo. Ahora, en la guerra regular, donde mueren los combatientes, pero el mundo queda de pie, ahí sí tiene sentido quien tiene mayor poder militar, y esos son los Estados Unidos. Mire, para hablar de armas nucleares y de quién tiene más o quién tiene menos, hay que recordar que para que se inicie una guerra nuclear solamente hace falta una. No hacen falta 5.000, ni 10.000, ni 8.000. Una es la que hace falta. Entonces, esto de que Rusia es una superpotencia porque tiene muchas armas nucleares es, si se quiere, nada. Porque con una sola bomba nuclear que se lance, iniciaría una escalada de verdad devastadora para toda la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el amigo y hermano Freddy Aguas Vivas, la pluma de oro, ha dejado pasar de lado la historia. Moscú fue una gran potencia militar, una gran potencia económica cuando estaba la URSS, la Unión Republicana Socialista Soviética. Esos años de gloria de Moscú ya pasaron. Por encima, por mucho, le lleva China, que son sus aliados incluso. Pero Putin ha visto el crecimiento de Xi Jinping y del poderío chino, tanto en lo militar como en lo económico. Pero aún así, estas dos naciones al día de hoy no se pueden comparar militarmente con lo que es Estados Unidos de América. Hoy por hoy, el país que más invierte en defensa es Estados Unidos de América. El país mejor equipado a nivel de aeronaves, de submarinos, de portaaviones, de misiles, en fin, en términos balísticos, el país más preparado es el imperio norteamericano. Eso no cabe ningún tipo de duda. Es el que más invierte en investigación y desarrollo, incluso sobre armas. Es decir que Rusia está por encima de Estados Unidos, yo creo que es un desacierto de mi hermano y amigo Freddy Aguas Vivas, que no está viendo todo el panorama político militar. Vamos a ver un segundo videíto cortito que tenemos ahí para que podamos tener una mejor apreciación. No es que nosotros querramos remachar el clavo, ¿verdad?, con el martillo en la mano, pero sí es aportar datos que pueden ser rebatidos o rebatibles, ¿verdad?, si hubiese argumento para poder rebatirlo.
que en el caso de la especie pues no lo hay. Veamos este videito. Adelante, señor director. De Estados Unidos, Donald Trump, en este discurso ante los líderes militares, los altos cargos del ejército de los Estados Unidos, hablando de los rangos, hablando de este discurso de Pete Hegseth, y decía Trump que ha recibido amenazas por parte de Rusia y envió 1 o 2 submarinos nucleares. O sea, que lo que ha hecho el señor Peskov, así como también el ministro Medvedev allá en Rusia, fíjate que no ha sido Putin el que ha hablado en esta ocasión, sino 2 de sus altos ministros interiores. El uno consensuando, diciendo que Trump debe saber que en una guerra nuclear no habrá vencidos ni habrán vencedores, sino que el mundo quedará liquidado. Y el otro señalándole a Putin el hecho, perdón, a Donald Trump, el hecho de que eso que Trump ha dicho no debe hacerse. Ustedes saben que estamos en un periodo donde estamos a 4 meses de que se venza el tratado para la no proliferación nuclear. Tiene que ser revisado dentro de 4 meses. Mamacita. Entonces, los Estados Unidos en secreto han hecho una serie de desarrollo, pero también lo ha hecho la Unión Soviética. Y ha hecho pruebas en el mar y pruebas en el desierto. Pero también lo ha hecho los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se trata de una disputa interpotencial. Y obviamente China aquí no se menciona porque está todavía por debajo de Rusia, nada más en el renglón de armas nucleares. Ahora, miren este pequeño video para que ustedes vean lo que tiene lo que mi compadre llamaría ser el imperialismo norteamericano. Adelante, señor director. ¿Estados Unidos tiene más de 5.000 bombas nucleares activas? Irán oficialmente no posee ninguna aún, pero su programa nuclear genera tensión global. O sea, hace unos días que vimos aquí la superioridad numérica de las armas nucleares de Rusia, que no llegaban a 5.000. ¿Lo recuerdan? Sí. Es. Además, fuera importante ver si el señor director nos localiza esa estadística. 4.500 y algo, tiene Rusia y 4.050 tiene Estados Unidos. Bien, vamos a ver si el señor director, que es tan eficiente, nos localiza esa data en cuanto a los ejércitos mejor armados, que son 10 me parece, que vimos en ese día, ¿verdad? Los 10 más armados y la cantidad de armas que tiene cada uno de ellos. ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que el llamado tío Sam, los norteamericanos tienen una característica histórica que todo el mundo la conoce, y es que nunca develan todos sus secretos. Así es. Siempre tienen lo que se llama una carta debajo de la manga. Pero ya pudimos ver ahí cómo se aclara la cantidad de armas nucleares que realmente tienen los Estados Unidos, que sobrepasan la cantidad que tiene Rusia. Aunque esto, vuelvo a repetir, es irrelevante eso, no tiene una relevancia en términos de guerra. Porque el primero que lance, la respuesta van a ser recibidas y el mundo sería pulverizado. Mientras tanto, han prendido la luz que indica que hay que ir a publicidad. Vamos a ser respetuosos hoy con el tiempo. Y señor director, el tiempo es suyo, que sea breve para continuar, porque me gustaría que viéramos un tema, si a ustedes les parece bien, que tiene que ver con la isla de Puerto Rico. Muy bien. Adelante, señor director. Pero no me cohiba, por favor, el señor director. Había dicho que me hubiese gustado que entrásemos al tema de Puerto Rico, pero viendo el tiempo que nos queda de programa, vamos a aplazar el tema de Puerto Rico, que es un tema que tiene cierta profundidad porque tiene que ver con Puerto Rico y las otras 3 Antillas, ¿no?, que tenemos en el norte del Mar Caribe. De un pájaro las 2 alas, Martín. En este caso, República Dominicana y Cuba, ¿verdad? Pero bien, porque a propósito, la gente dice
las 3 Antillas mayores. No son 3 Antillas, son 4 Antillas, porque está Jamaica. Lo que pasa es que en la historia española, España solo llegó a poseer Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. En tanto que Jamaica fue tomado por Inglaterra. Pero son 4 islas mayores. Y en el fondo 5. En el Caribe. En el fondo 5. ¿Hay una que está en el fondo? No, porque Haití tú tienes que contarlo como no, porque Haití es una nación. Española, hablamos de la isla. La isla de Santo Domingo tiene 2 estados, República Dominicana y Haití. Pero bien, yo quiero pedir que vayamos ahora a ese importantísimo trabajo de calle que nuestro compañero y talento de En Contexto realiza en la calle, conversando abiertamente con la gente y pidiéndole su opinión. Buscando enemigos del gobierno para entrevistarlo. Hoy sobre el tema que tiene que ver con el gran blackout, el gran apagón que tuvimos hace unos días en la República Dominicana. Yo creo que aquí el incorregible Freddy. A ver qué contesta la gente a las preguntas de Humberto en ese trabajo de calle en ¿qué opina la gente en contexto? En contexto, sí. Adelante, señor director. Amigos de En Contexto, hoy le preguntaremos a la gente en la calle, luego del apagón nacional sufrido en nuestro país, ¿cree usted o considera usted que el metro y el teleférico son seguros? Esto respondió la gente. No son confiables porque me tupile gente ahora mismo ahí en ese medio, ese río ahí, parado. ¿Qué confianza hay ahí? No hay confianza. Para mí no hay confianza ahí porque no hay un medio que se fue la luz. Entonces ya yo tengo que quedarme en el teleférico ahí parado hasta que llegue la luz. No, eso es bobo, Eso hay que meter una planta. El presidente tiene que meter una planta. Positivo para esos metros cuando pasen esos casos es así. Aquí sufrió todo el mundo ayer. Todo el mundo sufrió. Bueno, con lo que sucedió ayer está en duda, realmente. Porque eso no debería pasar con un sistema de transporte como ese. Hubo gente que se quedó varada ahí adentro. Entonces, vamos a revisar el sistema eléctrico a ver qué es lo que está pasando. Podría decir que sí, pero en este caso un déficit puede ocurrir, accidentalmente. Aunque fue todo un espectáculo y una cosa, ya usted sabe, trágico. Pero son necesarios. Pero habría que asegurar la base porque esas son cosas que llegan de improviso a veces, pero no sé a quién culpar, pero caramba. Fue de película ayer esa escena de estar rescatando a la gente del teleférico a medio camino, a esa altura y todo. Eso puede pasar en el país porque un apagón no fue para siempre, fue por unos minutos, pero el metro... Claro que es confiable porque es una cosa de un día y eso no es que pasa siempre. Para mí es confiable porque es barato, more. O sea, son confiables con el servicio correspondiente. Porque si no hay energía están paralizados, pero si la energía está, un servicio que es muy confiable. Pero después del apagón, cuando todo lo que se vivió, ¿cómo lo ve usted? No, algo después está la gente cogiendo atención porque cree que le puede volver a ocurrir y no es así, puede pasar una normalidad, puede pasar de un momento a otro y eso es normal. Bueno, lamentablemente no, se puede ver que no, porque imagínese si un apagón de esa magnitud ya nos dejó así, totalmente desconectado, ¿qué se puede esperar? Entonces no se puede confiar. Mis amigos, ya estamos de regreso. Se ve con claridad que los dominicanos le dan seguimiento a los temas que son neurálgicos. Aquí vemos posiciones diversas, pero son sensatas. Cada uno tiene su visión, su concepto de lo que ha pasado. Y hay que decir que así anda la nación dominicana. La nación tiene como elemento principal que una cantidad enorme de gente piensa que ha habido una deficiencia, una negligencia, una falta de preparación para enfrentar estos fenómenos. Y hay quienes hasta piensan en la posibilidad real de un atentado. Dicen, no, aquí hubo manos criminales que intervinieron en este asunto. Y entonces los dominicanos, cuestionados por Humberto aquí,
nos presentan sus versiones, cada uno de su lugar. Yo lo que pienso es que la investigación nunca va a llegar a su fin. No veremos resultados de ninguna comisión diciendo nada, porque sencillamente lo que pasó no tiene explicación. No era necesario que pasara. Dice, bueno, hay eventos naturales, que un terremoto, una vaina, uno no tiene la culpa porque no están en la planificación, ¿verdad? Claro. Sin embargo, para evacuar un metro subterráneo del vientre de la tierra, sacarlos a flote con lamparitas de celulares que aportaron los afectados, no que estaban preparados las autoridades para eso, y que la gente fue saliendo por instinto, buscar un hoyo por donde salir, porque no había un plan de evacuación correcto. Ahí sí entra la negligencia que referían algunos amigos que fueron entrevistados. Lo más grave de todo eso, amigo Freddy y compañeros, así como amigos televidentes de esto, es que las autoridades no se ponen de acuerdo. Y pareciera que muchos de ellos no tienen información, aunque dirigen el sistema eléctrico, como el caso de Celso Marrancini. Celso Marrancini se le planteó en una entrevista de que el presidente Fernández había dicho que el metro y el teleférico tienen plantas de emergencia que deben reaccionar ante estos tipos de casos. Y él salió diciendo que no existe ningún tipo de planta de emergencia para lo que es el metro ni para el teleférico. Pero minutos después sale el director de la OPRE y señala que sí, que ciertamente sí tienen un servicio de emergencia, ¿verdad? Plantas de emergencia para poder afrontar este tipo de retos. Pero que cáspitas, casualmente el mismo día que se da el blackout, que se da el apagón, ese mismo día le estaban dando mantenimiento a esas plantas porque el combustible que tenían las mismas tenía ya 11 o 12 años que no se utilizaba y le estaban cambiando el combustible. Al momento del blackout le habían cambiado el combustible, adivinen qué, le estaban cambiando las baterías. Entonces, dice el director de la OPRE, señala que sí existe, a lo que Celso dice que no. Primero, ahí usted tiene la primera incongruencia de que no se ponen de acuerdo. Segundo, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, dice que se establece una comisión para poder identificar cuál fue la causa del problema, la causa de las fallas. Una viceministra... Y no metieron a Celso en esa comisión. Una viceministra de Energía y Minas dice, ya la comisión dio su informe, fue un error humano. Sale diciendo, ahí están los videos en las redes sociales. Una viceministra, fue un error humano y lo que pasó fue que uno de las personas que tenía que hacer esto, lo otro, y dice que tiene un informe de la comisión. Pero minutos después, 1 hora o 2 horas después, entonces sale el Ministerio de Energía y Minas, del cual ella es viceministra, diciendo que no, que aún no tienen detalles del informe, que tienen que esperar más adelante, que van a empezar a trabajar para entonces dar el informe real. Y así el compadre vive defendiendo entonces, a esta gente. Tenemos que ponernos de acuerdo. Parece que el sistema eléctrico nacional, el equipo que lo está manejando, no tiene información son enemiguitos entre ellos. O no existe una comunicación interna entre ellos. Al parecer, no existe una comunicación entre el Ministerio de Energía y Minas y Celso Marrancini. Y definitivamente aquí hay que ponerse de acuerdo porque esto va de mal en peor. Y de mal, no solamente peor. Desde el 2020, cuando toma posesión como presidente de la República el licenciado Luis Abinader Corona, 18 veces ha sido interrumpido el servicio de transporte masivo del teleférico y del metro de Santo Domingo. Llegando en una ocasión, inclusive, a haber una colisión entre trenes en la estación entre Mamá Tingó y Gregorio Urbano Giversuero, en Villamella, que después dijeron que era porque habían violado protocolos, que si aquello y que si lo otro, los cuentos chinos que nunca se acaban en este gobierno. 18 oportunidades ha sufrido el pueblo dominicano de una dejadez, de un abandono, de una apatía por parte de un gobierno que no termina de convencer y que lamentable y desgraciadamente se ha visto el pueblo dominicano envuelto en situaciones críticas
en más de una oportunidad el Metro de Santo Domingo ha quedado sin la energía eléctrica y han tenido que sufrir esperas largas y angustiosas en la parte subterránea de este transporte masivo con el pánico colectivo que genera aquellas personas que tienen temor o que sufren de la llamada claustrofobia, que es el miedo a estar encerrado. Lo que sucedió con este blackout, que yo le quito el blackout, apagón masivo nacional, que se fue la luz en todo el puñetero país y que dejó en ascuas, que dejó con una gran preocupación al pueblo dominicano que ve cómo su sistema eléctrico cada día va deteriorándose aún más. Y este señor Celso Marrancini, que por cierto, tal como lo dijo Freddy Aguasviva, no fue ni siquiera llamado a consulta en esa comisión porque es imposible que llamen a consulta a este señor que es el culpable de todo lo que está pasando con la electricidad de nuestro país. Así que, señores, o caminamos o cojeamos, pero no podemos estar en las dos vainas juntas. Ustedes me dan un privilegio. Adelante, doctor. Porque voy a dar una opinión contraria a ustedes tres. Por una razón muy sencilla. Ustedes me permiten ponerle un videíto aquí. Claro, doctor. Adelante, póngame ese videíto, señor director. Ustedes, con el interés siempre de hacerle daño al gobierno de Luis Abinader, y yo a ustedes se lo he repetido, usted puede estar en la oposición con dignidad, con honor, pero usted no tiene por qué echarle encima a un presidente cosas para satanizarlo. Hoy ustedes no están viendo ahí en el video que está al lado, en España, en Portugal, en las Islas Baleares y en otros lugares de Europa, Islas Canarias, con apagones que obligan a la gente a tener que subir las escaleras precisamente de los metros de esas urbes caminando. Porque un apagón o un accidente que se da en cualquier parte del mundo. Pero tan seguido, doctor Ismael. Pero perdón. Porque ya pasa una vez, pero aquí es que casi todos los días. Pero perdón, no es verdad. Así no, completo no. Pero muchos sectores. Pero muchos sectores. No es verdad. Miren ahí cómo está ese europeo. Estaba ahí subiendo, forzado con las escaleras estancadas. Lo que pasa es que ustedes pierden la perspectiva de la justicia en el juicio que hacen. Entonces, ahora bien, quiere decir que porque en España, porque en Portugal, porque en Irlanda, porque en Inglaterra ocurra un apagón y el metro se quede paralizado y también el sistema de transporte del ¿cómo se llama? Del teleférico, tenemos que descuidarnos en República Dominicana. No, eso no. No nos debemos descuidar, pero tampoco ustedes satanicen para culpar a Luis y al gobierno como que él es responsable de todo en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que cuando doy un argumento lo hago tumbativo. No estoy justificando los apagones. Estoy diciendo que un apagón puede ocurrir. Claro que, como dice Humberto, no puede ser a cada rato, como ocurre en la República Dominicana. Eso es cierto, ¿verdad? Que aquí demasiadas veces, por la incompetencia de Celso, ¿verdad?
tenemos unos apagones terribles. Pero también ustedes saben que eso puede pasar en cualquier lugar. Ahora quiere guarecerse detrás debajo de la lluvia derramada, pertinaz de que en España se fue la luz y en Portugal se fue la luz. Entonces a nosotros se nos fue la luz para parecer un país del tercer mundo. Usted sabe, usted es amigo de Chile y de Boris. No lo conozco. Pero usted... Pero espérese, no me saque de concentración, porque estamos hablando. Pero compadre, yo no le pregunté si usted lo conoce. De que usted ahora... Le pregunté si usted es amigo de Boris, el presidente de Chile. Como él quiere justificar... Como él, además de es comunista, le pregunté si usted es amigo. Todo eso es para quitarme el turno, que se vaya el tiempo y que yo no pueda hablar. Todo eso es boicoteo. No, un videito que le quiero poner. Lo que pasa es que esos videos de esas grandes capitales, usted puede estar seguro que ahí no se vio un desparpajo de gente saliendo con celularcito. Ahí todo el mundo iba subiendo la escalera y entonces la gente estaba... Y hay protocolos de evacuación. Hay protocolos, entonces... Pero aquí, ¿por qué sucedió? Porque en España cruzó todo el Atlántico y vino aquí el apagón y se metió en la CDE. Entonces, señores, no pueden ocultar la negligencia y los desastres que ocurrieron. Es más, si alguna vez alguna comisión diera un reporte real y serio, nos daríamos cuenta de la barbaridad que pasó aquí en base a llevarnos hacia la oscuridad absoluta. El más bárbaro es un diputado. Que ese sí la puso dura. Se salió que es por el cambio climático. Por el cambio climático fue el apagón. Su madre. Y no dijeron hace unos días también, uno de los grandes de este gobierno dijo que había mayor consumo de luz, que por eso estaba fallando la luz en el país. Son criterios que no son tumbativos, como diría el padre María. No, pero el del cambio climático, una pela en cuero. Los que yo doy son tumbativos. En el Parque Independencia. Vamos a pasar de nuevo, brevemente, por publicidad. Y cuando bajemos, yo quiero que el señor director nos ponga un videíto de Chile, que es un país más avanzado que nosotros, a ver qué pasó en Chile. ¿Dónde está el primo Pero Boris? vamos a publicidad y bajamos con ese videíto y lo comentamos. Adelante, señor director. Ahí tenemos otro apagón en Chile. Pero vamos a poner en perspectiva correcto el tema. Hubo un técnico del metro que si yo fuera el director de la OPRED. De la OPRED, que es la oficina para el reordenamiento perfecto, del transporte. Lo mandara a sacar colgado por donde más le duela. Porque ¿cómo ese tipo va a decir que hay cuántas plantas? 18 plantas eléctricas para que el metro continúe trabajando bajo una situación de anormalidad en caso de un apagón, ¿verdad? Sí. Y él va a decir que estaban en mantenimiento, primero, todas las plantas al mismo tiempo, lo que es un embuste. Doctor, perdón, hay un problema. Perdón, todas las plantas al mismo tiempo, lo que es un embuste. 2, que el combustible tenía 11 años. Y en tercer lugar, que las baterías no servían. Pues yo ese tipo lo votara. Doctor, hay un problema. A ver. Es que fue el mismo. ¿Quién mismo? Fue el mismo director de los OPRED que dijo eso. Pues que se vote el mismo. Digo yo aquí, que nombre, a él lo nombraron, que se cancele el mismo. Sí. Fue el mismo. Porque si quien lo nombró no lo cancela, que se cancele el mismo. Él fue que si se atrevió a decir eso. Porque lo que está diciendo que es un incompetente... que no sirve como funcionario. Cuadrado puso un huevo, definitivamente. De avestruz. ¿Y cómo se atreve a llamar a un medio de comunicación y decir que un combustible tenía 11 años? Pero se está poniendo loco sin que revisaran eso. O que las baterías eran inservibles. ¿Dónde está la etapa de mantenimiento que hay que dar? Esas son de las cosas en este país que no se pueden permitir. Que un charlatán e irresponsable tenga una categoría de funcionario que maneje una empresa del Estado tan importante como es el metro y que salga con ese disparate de declaración.
Eso hay que execrarlo definitivamente en la República Dominicana. Por Dios. Y lo que él dijo de las 17 plantas, sí, son plantas de lengua de suegra, de cosas de esas que ponen en materos ahí en las estaciones del metro y que no tenían, las baterías no servían porque ni siquiera la electricidad de las lucecitas del arbolito ese, de las plantas que tienen ahí, funcionaban. Doctor, esas son las Humberto. plantas que dice este señor. Hay que ser sinvergüenza, Humberto, doctor, la para planta eso. existe. Hay que ser sinvergüenza Oye, la para planta eso. existe. 17. La planta existen. Lo que 17 existe, plantas. Lo que no existen es gestión. No, la planta Lo que de las no- manos, pues de la planta de los pies debe ser. Señor Humberto, debe ser la planta la de los planta pies. Perdón, existe. La planta de los pies. Lo que no hay gestión. Tú estás hiperbólicamente hablando, pero esto es objetivamente hablando. Sí, porque Él es que eso acaba es de increíble, decir que doctor. hay 18 plantas eléctricas de emergencia. Sí. Pero ¿dónde están? pone un pero y ahí dice que Pero se estaba dando mantenimiento profundo. Le estaban cambiando el combustible días antes porque tenía 11 años y se había dañado. Y entonces el día del blackout o cáspitas, casualmente, a las 18. ¿Y quién le es el estaban director? ¿Quién es el cambiando- director? ¿Quién es el le estaban- director? ¿Quién fue que el dijo señor eso? Santos, el señor Rafael Santos. no, hombre, pero con todo el respeto que usted pueda merecer como persona, usted como funcionario es un incompetente. Cancélese usted mismo. Y Usted no una, sirve y una para nada. persona autorizada dijo que lo que habían eran 3 o 4 plantas al inicio. Y después salen que son 18 plantas. Y ninguna funciona. Y como el tiempo se ha Ninguna. acabado, Se lo que, sí, estrella. Ahí está. lo que sí funciona. Ahí que- está, Lo ahí que está. sí funciona. Ese es el señor Santos. Sí, Rafael Señor Santos, oiga lo que le voy a decir. El encargado de la montaña rusa de ahí de... Óigame, cancélese usted mismo. Que usted, además de ser incompetente, es bruto. Porque esa declaración no la dé. Mire, le está diciendo que sí, lo va a hacer. No dé esa declaración. Porque se hace daño a usted y le hace daño a su gobierno. Usted lo que es un irresponsable con esas declaraciones. Se lo digo yo desde aquí, en contexto, de manera responsable. Hay que respetar al pueblo dominicano. Doctor. Y como el tiempo ha terminado, no tenemos más que agradecerle Tema de este mensaje. a nuestros teleaudientes que nos dicen que... Dice Héctor Cochancé que lo lleve suave. Su hermano Héctor Vázquez. No, hombre, Héctor. No, hombre, Héctor, déjese de cosas. Bueno, vamos, que el tiempo se ha pasado y el calor que ha surgido aquí en contexto nos ha hecho violar el tiempo, ¿verdad?, del programa. Pero lo cierto es que vamos a pedirle... Compadre, no sea irreverente. Dice que la cuestión de Dios. ¿Cómo así? Para despedirnos con Dios, compadre. Señores, hasta el próximo programa, si Dios quiere.